Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana de Cama. Quiero yo platicarte un poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida y en mi corazón. Espero que estés teniendo un excelente día, pero si no lo estás teniendo, pues con más razón, porque quiero que te identifiques con lo que yo viví, con mi experiencia de vida como la tengo. Yo te quiero compartir que hace más de 22 años llegué a la iglesia, a la casa del alfarero en Los Mochis, y la verdad, lo primero que sentí cuando entré es algo como que golpeaba mi corazón, pero muy profundamente. Es un sentimiento que sentía que me invadía, respiraba, mi respiración empezó a ser como más fuerte, hasta el momento que me senté en una silla y escuché lo que Dios estaba hablando a través del pastor, y yo sentía, este hombre, alguien le dijo lo que yo pasé, alguien estaba platicando, y algo se me hizo muy extraño escuchar esa predicación, porque venía y hablaba directamente a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero déjame decirte que no me quedé, no llegué a establecerme en ese tiempo, porque yo había sido muy golpeada. Mi corazón en ese momento estaba muy lastimado. Había sufrido lo que era a la edad de los 6 años. Mi padre murió de una enfermedad, y la verdad, fue muy doloroso despedirme de mi padre, y yo no entendía realmente lo que estaba pasando del todo. Había gente que me decía: no llores para que tu mamá no se ponga más triste. Así que yo me encerraba en el baño de la casa y lloraba porque no quería que mi mamá estuviera sufriendo por mi culpa. Pero desde ese momento mucha gente empezó a decirme: tu mamá te necesita, tu mamá necesita de ustedes, que no las vea llorar, que no las vea triste. Y yo sentía que era mi responsabilidad. En eso, la verdad, superar la muerte de mi padre, yo decía: soy una hija huérfana, soy una muchacha que no tiene padre quien la defienda. Y también fue doloroso para mí cuando mi madre tuvo la decisión de volverse a casar. Yo decía: ella tiene que ser feliz, ella merece una segunda oportunidad. Pero cambiar, irnos a vivir, y mis 3 hermanas, éramos 4 mujeres, irnos a vivir a una familia de 8 personas más, era muy difícil. Era mucha gente, era otra casa, otro hogar, otra familia, porque a raíz de la muerte de mi padre, mi madre perdió la casa, perdió muchas cosas, perdimos un nivel de vida, un estilo de vida que llevábamos. Fue muy doloroso. Y llegar a esa casa, y cuando uno no escucha groserías, y estar escuchando groserías todos los días, ver a un hombre alcohólico y darle cerveza a sus hijos, tenían ellos 5, 6 años o 7, y le estaba dando cerveza, se dormían ahí tirados, borrachos. Era algo triste, era algo para mí difícil de digerir a mi edad, que ya tenía yo 7 años en ese entonces. Y la verdad, yo sentía mucho coraje, mucho resentimiento, porque la verdad era muy triste no tener que comer, porque éramos muchos, porque mi padrastro se llevaba envuelto en el alcohol. Y créeme, eso marcó mi corazón. Yo decía: un hombre alcohólico no sirve para nada. Nos hacía vivir momentos muy tristes. Mi madre, teníamos problemas y salía huyendo de la casa. Íbamos y nos íbamos a casas ajenas a pedir alojamiento en la noche, en las madrugadas, llorando porque la había golpeado mi padrastro. Y yo, con aquello que crecí de quererla defender, yo quería defenderla de él, pero era muy difícil. Yo era una niña. Desde esto
pues nos veíamos en la dificultad de no tener casa, así que vivíamos de arrimada, nos corrían. Y yo pensando en superarme, en querer comprar una casa algún día, en querer tener carro, en tener muchas cosas materiales que en ese momento nos estaban haciendo mucha falta. Entonces yo me refugié en la escuela. Busqué en la escuela un refugio, un lugar donde soñaba, en donde yo me superaba, en lo que los maestros me decían, eres excelente, eres muy buena, sigue adelante. Hacía concursos, estaba queriéndome salir adelante a través de mi esfuerzo, de mi dedicación. Entonces los maestros pues me decían, tú vas a llegar muy lejos, síguele echando ganas en la escuela. Y yo a raíz de esto, pues más me entusiasmaba estar en la escuela que en mi casa, porque en mi casa escuchaba muchos problemas, escuchaba cosas contrarias, escuchaba que no servía para nada, escuchaba gritos, era mucho el dolor que se tenía. Igual en la escuela había maestros que me compartían para comprar algo de comer, porque en mi casa no teníamos. Entonces era un momento en que el crecer me era imperante, era algo que me importaba mucho crecer. ¿Por qué? Porque yo decía, cuando yo sea grande, cuando yo crezca, cuando yo logre. Pero a raíz de lo que pasó, mi madre nunca quiso dejar a mi padrastro. Yo ya estaba trabajando, estudiando, llevaba una vida agitada, aferrada a estudiar y trabajar. Desde los 10 años empecé a trabajar en diferentes partes y déjame decirte que mi afán y todo era para superarme. Pero llegó un punto en que yo tuve rencor en mi madre. Todo ese rencor que por muchos años estuve teniendo hacia mi padrastro se volcó también en mi madre, porque yo decía, ella no quiso dejarlo, ella no quiso superarse. Entonces empecé a tener un novio y pues a refugiarme en el estudio, en la escuela, en el trabajo y en el novio. Pero pues se propuso matrimonio. Yo dije, bueno, pues es la oportunidad que espero para salir de todo esto, para tener yo mi propio hogar, mi propia vida, mi propia experiencia. Entonces yo dije, pues está excelente, debo de aceptarlo. Pero al mismo tiempo se truncaban mis estudios, porque fue cuando yo ya salí de la prepa, que yo ya iba a tomar mi decisión de estar en la universidad, y ya estaba en la universidad y todavía él insistía en casarnos. Pues entonces decidí, a pesar de que la gente decía, pues tú estudia, tú vas a hacer algo, tú vas a llegar. Yo dije, pues yo quiero tener un hogar, añorando tener un hogar, una familia, algo estable. Pues me casé. Para sorpresa mía, todo el odio, todo el coraje, todo el rencor, todo lo que llevaba, me lo llevé al matrimonio. Y en ese momento no lo entendía. Yo decía, él tiene la culpa, él es el malvado. Pero todo lo que yo viví de niña en el matrimonio de mi mamá, me lo llevé a mi matrimonio. Yo no había superado nada. Yo no estaba siendo feliz. Entonces yo decía, él tiene la culpa, él es el culpable, él todo. Y la verdad fue muy duro entenderlo, comprenderlo. No fue hasta que yo empecé a tener los mismos problemas que tuvo mi madre con mi esposo, que yo dije, estoy cayendo en lo mismo. Estoy en las mismas condiciones, no quiero esto, quiero el divorcio. Y sí, tomé la decisión de divorciarme y me divorcié. Así que yo dije, me divorcio. Y me divorcié. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón del divorcio? Porque te lo preguntas. ¿Y cuál fue la paz que quería encontrar a través del divorcio? ¿Qué era lo que yo buscaba en el divorcio? Ya para ese entonces tenía una hija de 1 año y medio.
Mientras yo seguí trabajando, tenía un buen trabajo dentro de lo que cabe, ganaba. Entonces renté una casa porque yo dije a mi hija no la llevo de arrimada a ningún lado. Cuando yo me enfrenté una vez que venía, me acuerdo que era un día de quincena, y traía un pastel que me habían regalado, traía arroz con leche, me habían llevado dulces, y venía de mi hija de recogerla donde me la cuidaban, y llegué al departamento donde vivíamos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me decía mi hija, no mami, yo no quiero entrar ahí, yo quiero irme a mi casita. Y yo le decía, esta es tu casita, hija, ¿quieres pastel? ¿Quieres dulces? No mami, yo quiero mi casita. Y yo le decía, mi hija, pero ¿quieres? Te llevo a comer, te llevo a comprar, porque traía dinero a la quincena. Y le decía, ¿quieres esto? No mami, yo quiero ir a casita, me decía. Y yo decía, a casita, ¿por qué? Le decía yo. Y cuando me dijo, porque ahí está mi papá. No se imaginan cómo esas palabras atravesaron mi corazón. Ella no quería casa. Ella no quería juguetes, no quería dulces, no quería nada. Ella quería a su papá. Ahí es cuando yo volteé hacia atrás y me recordé mis días sin padre. Ahí es cuando yo volteé hacia atrás y vi triste realidad. Vi las personas que me aconsejaban y me decían, déjalo, ¿para qué quieres marido? Déjalo, tú puedes salir sola adelante. Y sí, muchas mujeres podemos salir solas adelante. Muchas mujeres pueden y se admiran ese tipo de mujeres, la verdad, porque es difícil sacar a los hijos adelante, sacar todo, pero no le podemos dar un padre. No podemos a veces hacer ese cariño de padre o esa otra figura que ellos tienen en casa. Entonces, cuando me enfrenté a esa realidad y dije yo, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Yo no deseaba esto, yo no quería esto. Fue entonces cuando recordé las muchas veces que me invitaron a la iglesia, las muchas veces que me dijeron Dios tiene la respuesta, las muchas veces que la gente compartió mensajes conmigo, porque la química con la que yo trabajaba era cristiana, porque dentro de lo que es mi vida había mucha gente que hablaba de Dios, porque siempre oía predicar en la calle y Jesucristo es la respuesta, pero yo no lo quería. Pero en ese momento dije yo, es el momento de hacer algo diferente. Es el momento donde yo busqué en varias iglesias, voy a ser muy honesta, no fue fácil establecerme en una. Busqué en una, en otra, pero algo que me parecía muy especial de la casa del alfarero fue que cada vez que yo asistía, Dios me hablaba. O no sé, yo siempre he pensado que uno tiene que tener el corazón preparado, y yo cuando iba a la iglesia yo le decía, quiero que me hables tú. Yo no quiero que me hable el pastor, no quiero que me hable fulano, ni sotana, ni nada. Yo quiero que me hables tú, Dios. Y yo hice con ese corazón, iba a la iglesia. Yo decía, quiero que me hables tú, Dios. Y Dios me hablaba. Dios me hablaba y era impactante cómo Dios es un Dios amoroso, es un Dios comprensible. Y en una vez me hinqué porque y nos hicieron pasar al frente. Yo no quería pasar, pero algo me llamaba. Me hinqué y yo le dije, Dios, he hecho muchas cosas malas porque las había hecho. Había cometido muchas faltas y yo le dije, pero si algo puedes hacer con esta vida, hazla. Y en ese momento yo sentí dentro de mi mente y mi corazón una voz que me decía, yo no te he dado la segunda parte de tu vida. La primera tú la escribiste, la segunda déjame escribirla a mí. Y yo le dije, escríbela si hay algo bueno, todavía. Yo tenía 24 años y yo sentía que ya había vivido todo. Había pasado por
estar huérfana, había pasado por una persona alcohólica, había trabajado mucho, había hecho muchas cosas. Pero lo más sorprendente de todo esto es que Dios fue conquistando cada área de mi corazón. Y había áreas en las que yo le decía, no, aquí no te metas, no me dejes, no, eso déjalo. A mí me gusta hacer estas cosas. Y Dios esperaba hasta que me convencía y yo decía, ¿para qué quiero esto si no me sirve de nada? Y empecé a dejar muchas cosas, pero empecé a tomar cosas buenas. Empecé a dejar de ver menos televisión, más leer la Biblia. Y cuando más leía, veía un Dios de poder, un Dios de milagro, y ahora era mi Dios. Pero no solamente eso, Dios en ese momento se convirtió en mi padre, en mi amigo, en mi esposo, en todas las áreas que yo necesitaba una compañía. Allí estaba Él, porque hay veces que yo decía, no tengo esto, y Dios lo suplía. A veces yo decía, necesito un apapacho, y Dios venía y apapachaba mi vida, porque yo empecé a tener no una religión, que era lo más importante que yo aprendí de la casa del alfarero, no una religión, sino una experiencia y una relación personal con Dios. Cuando empecé a tener una relación personal, porque todos los días platicábamos, Yuyel, todos los días en la mañana, porque es lo que nos decían en la iglesia, todos los días oren, todos los días en la mañana, todos los días en la mañana yo empecé a tener una relación personal con Dios y leía la Biblia, y lo más maravilloso que yo veía es un Dios que abría las aguas, que quitaba plagas, que hacía todo, y yo decía, yo quiero a eso en mi vida, porque ¿quién no quiere beneficios en sus vidas? Entonces me quedé, me dio un trabajo, empezó a mejorar mi trabajo, donde yo empecé a ganar 1,000 pesos más quincenal. En aquellos entonces, yo le estoy hablando de más de 20 años. Entonces era mucho dinero, pero era Dios que me abría puertas, porque ese trabajo llegó, no buscándolo, llegó allí donde yo estaba trabajando y me lo ofrecieron. Fue maravilloso, fue un milagro. Pero no nada más eso, me quitó mi dolor de espalda. Cuando yo empecé a renunciar en la amargura, el resentimiento, el rencor, fue maravilloso. Y yo le decía, ayúdame, ayúdame. Era lo único a veces que salía de mi oración, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, saca esto que te estorba. Y lo sacaba. Y empecé a ya no decirle, no, Dios, no te metas con esta área que me encanta, como la televisión. A mí me encantaba, yo era una viciosa, y llegaba del trabajo, y en el trabajo, para poder trabajar, yo había exigido una televisión, pero Dios me dijo, lee mi palabra, y empecé a tomar mejores decisiones. En la iglesia me enseñaron, porque yo decía, este es mi destino antes, o buscaba mucho en los horóscopos. Entonces en la iglesia me enseñaron, decisiones son destino. Entonces yo, por lo que ya había vivido, me di cuenta que sí era cierto, porque las decisiones que estaba tomando era el destino que yo estaba tomando. Empecé a tomar decisiones, y algunas decisiones se las dejaba a Dios. Le decía, Dios, tú decides por mí, tú tomas esta decisión, yo no puedo. Y la verdad fue maravilloso. Maravilloso, maravilloso, pero que aborrece el pecado. Entonces él empezó a trabajar con mis mentiras, porque decía varias, bueno, decía muchas. Entonces, pero a veces sin necesidad, ya me estaban saliendo. Entonces el Dios todopoderoso, y empezaba a decirme, ya no digas mentiras. Cada vez que decía una, como que venía el Espíritu Santo y, ay, malamente dije mentiras, decía yo. Entonces, pero en ese momento, pues, decía, y ya. Pero yo empecé a decirle, pues, ayúdame, yo no puedo. Si quieres que se me quite lo mentirosa, pues yo no puedo. No hubiera dicho eso, pero pues, gracias a Dios. Cada vez que yo decía una mentira, ¡zas!, venía alguien y me la descubría. ¿Cómo? No lo entiendo, son de las cosas que Dios hace. Pero empecé a decir, no,
esto ya no puede seguir. Y ya te cuenta que volví a decir otra y dije, y él me descubría. De que, ay, que por qué llegaste tarde, ay, es que mira, y en eso me decían, oye, pero yo te miré, o yo te vi, o yo decía yo, y empecé a cambiar, empecé a decir no a las mentiras, no a la falsedad, no a la tranza, no a la trampa, y empecé mucha comunicación con el que en ese momento era mi pastor. Él habló palabras una vez muy duras a mí y me dijo, tienes que cambiar, porque yo quería dejar mi trabajo porque yo tenía problemas en aquel entonces, y él me dijo, Adriana, ¿no te has visto qué estilo de vida llevas? Y nunca nadie me había dicho eso, y me dijo, eres de las que tuvo problemas en su niñez y salía de su casa con su mamá. Tuviste problemas con tu mamá y te fuiste y te casaste. Tuviste problemas con tu esposo y te saliste por el divorcio. Y estás teniendo problemas ahora, pero ahora tienes a Dios. Entonces deja que Dios te saque del problema. Así lo hice. Confié, creí y dije, no me salgo, tú sácame del problema. Y sí, Dios empezó a sacarme de los problemas cada vez que yo se los dejaba. Cada vez que yo le decía, ok, yo voy a cambiar, yo voy a hacerlo mejor, yo voy a hacer las cosas así como tú mandas, pero tú ayúdame. Y él me ayudaba. Él empezaba a ayudar y ayudarme más en mi vida, más en mi corazón. Yo empecé a cambiar. Entonces venía algo, una paz, una alegría, una satisfacción tremenda a mi vida, a mi corazón, que una vez la esposa del que era de mi pastor me dijo, la hermana Lupita me dijo, Dios le va a dar un buen marido, me dijo. Con su buena intención ella me lo dijo y yo le dije, no, gracias. Yo no creo necesitar marido, yo estoy muy feliz así, porque ya Dios había cumplido muchos sueños en mí, muchos anhelos. Me sentía muy importante en mi trabajo, me iba bien, estaba de auxiliar de gerencia de una oficina, mi hija estaba tranquila, yo estaba tranquila, mi vida estaba como yo había anhelado. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que los planes de Dios eran otros. Y pues llegó la persona indicada. Un día lo vi y sentí que el corazón me latía a 1000. Era increíble ver. Y Dios puso un anhelo en mí de casarme de nuevo, de casarme y unirme a una persona diferente a mí. Pues la verdad, eso fue maravilloso. No fue fácil, al principio no fue fácil, porque yo tenía que aprender a ser esposa y él tenía que aprender a ser esposo. Esas luchas, esas batallas que en realidad otros ya han pasado, uno nos tiene que pasar, tiene que enfrentarse a acuerdos, hacer acuerdos como matrimonio. Y entonces yo me di cuenta que el matrimonio sí funcionaba, pero tenía que aprender a hacerlo funcionar, tenía que aprender a vivir la vida más feliz. Entonces empecé a leer libros de matrimonios, empezamos a ir a pláticas matrimoniales en la iglesia, porque algo que aprecio mucho, mucho, mucho de mi pastor es que siempre está preocupado por hacer estudios para matrimonios, rally para matrimonios, muchas cosas y él mismo con su matrimonio nos da ejemplo. Ellos también han pasado luchas, pero luchas que se superan. Entonces fue maravilloso. Hoy te puedo decir que mi matrimonio está viviendo una etapa muy, muy hermosa. Una familia unida en la obra de Dios. Una familia que tengo la dicha y la gracia y siempre la contestación a mi oración. Yo siempre le dije a Dios que mis hijos te amen. Dios, que mis hijos te amen. Hoy están entregados a la obra de Dios. Yo les he platicado lo que era mi testimonio, cómo me sentía sola y cómo gracias a Dios Él vino a formar esto hermoso que ahora vivimos. Como si mis decisiones no me hubieran
ha hecho decidir a Dios, yo no viviera lo que estoy viviendo ahora. Les digo que es una familia con gozo, con paz, con alegría. Tengo unos hijos que cantan, un esposo que predica y yo que le echo porras a todos. Entonces, la verdad, nos hemos completado. Y yo te puedo decir algo, ese padre que yo necesité tantos años, siempre estuvo ahí. Era mi Padre Celestial. Nada más que yo no le permitía entrar conmigo. Yo no lo permitía tener. A lo mejor te sientes como yo. No eres huérfano, pero alejado de tus padres. Déjame decirte, Dios quiere ser tu padre, tu amigo. Él se convirtió en todo para mí. Porque yo le dije, entra en todo. Fue maravilloso. Lo único que yo te puedo decir es que escojas el camino a Cristo, porque este camino me ha enseñado a ser mejor esposa, mejor madre, mejor persona. La verdad, no me arrepiento. De lo único que me puedo arrepentir es que no haberlo escogido antes. Te recomiendo, busca no una religión, una relación personal con Dios. Que Dios te bendiga.